Les pido que se sienten, hermanos, y que abran sus copias de la palabra del Señor en Lucas 13. Vamos a estar en los versículos del 31 al 35. Lucas 13, del 31 al 35. Leemos la palabra del Señor. En ese momento llegaron unos fariseos y dijeron a Jesús: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: vayan y díganle a ese zorro: yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta, y les digo que no me verán más, hasta que llegue el tiempo en que digan: bendito el que viene en nombre del Señor. Dios, llegamos al final de este día de reposo, bajo tu palabra. Te pedimos que puedas guiarnos en este proceso de escuchar, que tu palabra pueda transformar nuestros corazones, que Cristo pueda mostrarse cuán bello es. Permite que sea tu Espíritu Santo quien guíe mis pensamientos, mis palabras, y que sea el mismo Espíritu Santo quien guíe en sabiduría a mis hermanos, para que sean buenos verianos y juzguen lo que yo diga conforme a la verdad eterna que nos has dejado. En el nombre de Jesús. Amén. Aquellos que me conocen bien saben que si hay algo que me gusta mucho son los deportes, y en especial el fútbol, como le dicen los gringos, el soccer. Lo que me llama la atención de el fútbol es el árbitro. Sí, el árbitro. Porque ustedes van a ver muchas veces a los futbolistas que algunos son enormes, son atléticos, y el árbitro a veces algunos son panzones como muchos de nosotros. Pero él en su mano tiene el silbato. Y por mucho que los jugadores a veces se tiran al suelo para hacer tiempo, o que quieren exigir más tiempo, quien tiene el control de tiempo en su mano es el árbitro con el silbato. Y lo que estamos viendo en el texto de hoy es que los fariseos y muchos enemigos que tenía Jesús querían prevenir la obra de Dios, la obra de Jesús. Y Jesús en el texto de hoy está diciendo: yo tengo el silbato. Los tiempos son mis tiempos, no los tiempos que cada uno quiera. Así que si los que anotan y quieren ponerle nombre a la anotación para hoy, podrían colocar los tiempos de Dios como el título de esta predicación. Y quiero persuadirlos de esto a través de 2 puntos. El primer punto, desde el versículo 31 hasta la primera parte del 33, tiempo de redención. El segundo, desde la segunda parte del 33 hasta el 35, tiempo de consumación. Número 1, tiempo de redención. Número 2, tiempo de consumación. Veamos el primer punto, tiempo de redención. Al final del capítulo 9 de Lucas, vimos cómo Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y desde ahí comienza un viaje que lo encontramos concluyendo en la parte final del capítulo 19 de Lucas. Y en todo esto el que está yendo, él va con el objetivo de cumplir el propósito que la Trinidad estableció desde la eternidad pasada. No va por ir, no va de turista, va con un propósito para un tiempo específico. Y al ir aparecen los fariseos. Y cada vez que nosotros leemos acerca de Jesús,
discutiendo con alguien, aparecen los fariseos. Es como cuando pensamos en Batman siendo atacado y decimos, el Joker está ahí, el Joker está ahí. Cuando está sucediendo algo aquí, seguramente viene un fariseo por ahí. Y sí, justamente hoy tenemos a los fariseos que están preocupados, entre comillas, por Jesús. Preocupados porque si llega a Jerusalén, Herodes le va a hacer algo. Hey, advirtamos a Jesús. Lo interesante de esta parte es que señala que unos fariseos, no dice que todos, dice que unos fariseos. Y es que encontramos un grupo de fariseos o algunos dentro de los fariseos que de alguna forma habían venido a ser discípulos de Jesús. Recordamos a Nicodemo en Juan 3, llegando y escuchando que tiene que nacer de nuevo. José de Arimatea, cuando nosotros leemos acerca de José de Arimatea, al final de Mateo, dice que es un discípulo de Jesús. Pero cuando lo leemos al final de Lucas y de Marcos, dice un miembro del concilio. ¿De cuál concilio? De los fariseos. Era alguien entonces que ya estaba siguiendo ahí. Entonces, había uno de los fariseos que decían, hey, este Jesús incluso está sonsacando a algunos de los nuestros. Y si no fuera suficiente eso, cuando planeaban hacerle algo, tenían que retroceder porque las multitudes querían escuchar a Jesús. De este modo, si Jesús había causado todo esto, yendo a Jerusalén, ¿qué no podrá hacer entonces llegando a la capital, llegando al centro religioso? ¿Cuánto daño no podría hacer a nuestra religión nosotros que somos celosos? Entonces van buscando una manera de evitar que Jesús llegue, ya que no hemos podido alcanzarlo o cazarlo porque las multitudes están alrededor de él. Hagamos que tenga miedo. Hagamos que tengan miedo. Pero antes de tocar este punto del temor a Herodes, yo creo que recordemos algo que para mí es uno de los puntos más tristes que se da en toda la narración bíblica. Y es Juan 19:15. Cuando están diciendo, hey, ¿no quieren que le suelte a este Jesús que dice que es el rey de los judíos? Y dice que las autoridades gritaban, no tenemos más rey que César. Y es probable que estos judíos, estos fariseos, estaban tan cómodos con que cualquier otra fuera el rey en sus vidas, menos Jesús. Porque Herodes tal vez les permitía seguir teniendo el poder religioso o político o lo que fuera. Los dejaba en su status quo, lo que les beneficiaba. Entonces ese es el rey que queremos. No el rey que les mueve el piso, no el rey que los confronta, no el rey que les señala su error, su pecado. Y entonces asustémoslo con nuestro rey, el poderoso Herodes. Digámosle, ahí viene Herodes, te quiere matar. Y la respuesta de Jesús es, díganle a ese zorro. Si bien el zorro es un animal astuto, es también un pequeño, insignificante. Yo creo que nos va a dar más miedo que nos diga, viene un oso, un león, a que viene un zorro. Y esto era equivalente a como algunas veces queremos asustar a los niños con algo que no tiene poder, con algo mentira, como por ejemplo, si no te vas a dormir, viene la sucia. Es equivalente. Jesús está diciendo, a ver. Ustedes me quieren asustar con Herodes. Ustedes quieren que yo salga corriendo. No. Díganle a este tal por cual. Querían asustar al creador de todo cuanto existe con una criatura. Con una criatura. Entonces Jesús les muestra que no les tiene miedo, pero muestra también que el tiempo de redención se tenía que cumplir.
cuando les dice, hoy, mañana, el tercer día. Esto es un problema para los literalistas bíblicos. Aquellos que quieren hacer teología desde un versículo y decir, aquí dice esto, y olvidar todo lo que la Biblia enseña de inicio a fin, porque no les salen las cuentas. Aquí dice, hoy y mañana curo demonios y saco demonios y hago curaciones, y el tercer día hago mi obra. No salen las cuentas para el literalista que sabe que Jesús todavía está en camino a Jerusalén y tiene que llegar hasta allá. Lo que Jesús está haciendo aquí es resumir su obra. Cuando Él dice, hoy y mañana yo hago curaciones y saco demonios, es decir, yo sigo mostrando cómo es el reino de Dios. Yo sigo mostrando lo que estaba mostrando ya, donde no habrá muerte, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá preocupación, donde no habrá poder demoníaco. Jesús dice, yo voy a seguir mostrando esto. Y después cumplo mi propósito, que es su muerte en la cruz. También es importante que veamos cómo vuelve a hablar acerca del tiempo Jesús y dice, hoy, mañana y pasado mañana. Él lo que está mostrando es que Él tiene el control del tiempo. Él dice, yo voy a hacer la obra de redención, voy a llegar a Jerusalén, voy a hacer la obra en el momento que tiene que hacerse. Y podemos ver cómo Él indica mi propósito, mi camino. El tercer día cumplo mi propósito. Yo sigo mi camino. Nadie iba a detener a Jesús. Nadie iba a detener a Jesús en su obra de redención. Él iba a hacerlo porque sí. Él iba a llegar allí. Porque Jesús no fue el plan Z o el plan B. Jesús ha sido el plan A. Desde la creación, desde antes. Ha sido el único plan, la única forma. Como pecadores, como nosotros, pueden estar en paz con el Dios Santo. Entonces tenía que cumplir esa misión. Gálatas 4:4 nos recuerda que en la plenitud del tiempo, Cristo vino. Hebreos 1 nos recuerda que Dios habló por profetas. Pero en estos últimos días, en estos días ha hablado por su Hijo. Cuando llegó el momento de redención, nadie iba a detener a Jesús de ahí. Y cuando pensamos en este primer punto y lo queremos desempacar un poquito, viendo cómo aplica a nosotros, yo creo que es muy fácil que identifiquemos dónde estamos nosotros ahí. ¿Cuántas de nosotros no tenemos otro rey que no sea Cristo en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros no colocamos como rey, como en el trono de nuestras vidas, a nuestros hijos, al esposo, a la esposa, a los padres, al trabajo? Colocamos como reyes de nuestra vida a todo aquello que nos da un sentido de seguridad, a todo aquello que nos da un sentido de identidad y de confianza, que nos da la confianza. Estamos confiando muchas veces más en la palabra de alguien que en la palabra del Dios único y verdadero. Estamos confiando muchas veces en nuestra habilidad para hacer cosas, en lo bueno que soy yo, y no en Cristo Jesús. A veces yo mismo soy el rey de mi vida. Estoy quitando de ahí el Señor. Otra forma de pensar también quién es el rey de nuestra vida es pensar en aquello que nos duele perder más. Aquello que preferiríamos mantener, pero que Cristo se aleje de nosotros. Incluso un pecado puede ser el rey de nuestra vida. Un deleite pecaminoso puede ser. Pero además de esto, nosotros también
podemos estar creyendo que Herodes o Herodeses sociales son más grandes que Jesús, son más grandes que la iglesia por la cual Cristo murió. Y a veces podemos estar pensando que los gobiernos están autorizando esto. Y lo que sigue es restringir la libertad de culto y restringir muchas cosas. Y puede ser, pero la iglesia de Cristo prevalecerá, porque no prevalece por su poder, sino por el poder de su esposo. Pero a veces nosotros tememos que lo que puede haber alrededor es más grande que Cristo. Que lo que puede haber alrededor va a ser más, va a tener más autoridad que Cristo. Pero también a veces nosotros creemos que el tiempo de redención no llegará para algunas personas que conocemos. Podemos ver algunas personas que amamos en homosexualismo, en drogadicción, adulterio, fornicación, una vida llena de mentiras, de robo, adicción a la pornografía. Y a veces lo vemos, o podemos hasta pensar en esa persona que está en la cárcel hoy, una condena de por vida o de 25, 50 años. Y a veces pensamos que el poder de redención de Jesús no puede llegar ahí. Y estamos olvidando que el Espíritu Santo llega con su gracia irresistible a vencer la depravación total de cualquier persona que es de Jesucristo. Le damos más poder al pecado. Y para muestra, un botón de la obra poderosa de Cristo. Veámonos a nosotros mismos. Cuando nosotros leemos Colosenses 1, del 21 al 22, que nos dice que aunque estábamos en algún momento atrás alejados de Dios, éramos de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Dios nos ha redimido en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte. ¿Para qué? A fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Muchos de nosotros hemos olvidado del poder redentor de Cristo. Olvidamos de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Pero no solo estamos viendo un tiempo de redención acá, estamos viendo también un tiempo de consumación. Esto es nuestro segundo punto, en la segunda parte del texto. Jesús comienza a dolerse por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. Tenemos que tener claro algo. No está hablando precisamente de la ciudad geográfica. Las ciudades toman el carácter de las personas que viven en ella. ¿Cuántas veces no decimos, ese pueblo es peligroso? No es que el pueblo, cuando uno llega, de pronto lo hace desaparecer a uno y que se abre la tierra. Es que las personas que viven ahí quizás son hostiles. Aquí mismo en nuestra ciudad, yo a ese lugar no voy, ahí es peligroso. Porque el ambiente, las personas que hay, se dan muchos actos de delincuencia, muchas cosas. Esta es una acusación directa a los habitantes de ahí. Y yo les quiero pedir que viajemos en el tiempo y vayamos a Deuteronomio 13, versículos del 1 al 5. Deuteronomio 13, versículos del 1 al 5. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámoslos, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor
su Dios, ustedes andarán y a Él temerán. Guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Hay un mandato del Señor de apedrear, de dar muerte a aquellos falsos profetas. Hay un mandato del Señor, hay un mandato legítimo del Señor, de dar muerte a aquellas personas que anuncian lo distinto a lo que anuncia el Señor. Pero lo que había sucedido con este pueblo es que ellos, como nación, daban muerte a aquellos que anunciaban la verdad, tomando un texto verdadero, tomando un mandamiento real, pero aplicándolo a su conveniencia. ¿Acaso no podemos recordar, por ejemplo, al rey Acab, cuando llega el otro rey y le dice, vamos a la guerra, pero consultemos al Señor antes? Y después de que todos los profetas le decían, sí, van a ganar, vayan, vayan, le dice, ¿no hay alguien más? Y él dijo, hay un tal Micaías, pero es que ese man, yo no lo llamo, siempre habla mal de mí. Yo no sé qué tiene contra mí, yo tan buena persona que soy. Y va y justamente le anuncia la verdad del Señor. Y dice, te dije, este siempre habla mal de mí. No quería escuchar la voz de un profeta que hablaba la verdad del Señor. Por ejemplo, también podemos recordar nosotros a Esteban en su martirio, cuando hace una narración bíblica de la redención y al final le señala, hey, ustedes le dieron muerte a Jesús, de quien profetizaron, ustedes le dieron muerte a Jesús. Vemos que hay una constante generacional sucediendo de pecado, de rechazar la verdad del Señor en estas personas. Algo que estaba presente en ellos. Y si antes habían rechazado a profetas menores, iban a rechazar también al profeta mayor Jesús. Él se está colocando como un profeta acá, porque él dice, no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Él se está mostrando como un profeta, y es que es uno de los tres oficios de Jesús. Además de rey y sacerdote, Él es profeta. Él es el que habla y mostraba la verdad de Dios. Él era la verdad de Dios mostrándose Él mismo. Y lo que está sucediendo aquí es un llamado o un reclamo de Dios mostrando la responsabilidad humana con el pecado. Cada uno de nosotros habíamos sido responsables del pecado que nos alejaba del Señor hasta que Cristo vino y lo tomó sobre Él. Cada persona, cada ser humano es responsable ante el Señor por la maldad que hay en ellos. Y lo triste que sucede con esto acá es que Jesús dice, como en Romanos 1, que los dejó entonces que siguieran pecando más, que los abandona para que sigan acumulando más pecado para el día de la ira. Les dice, pues van a ser desolados y no me verán más hasta que yo regrese en gloria. En Hechos 1 nosotros vemos cuando los discípulos están viendo a Jesús que asciende y de pronto un ángel le dice, varones galileos, ese Jesús que ascendió volverá. Y desde ahí proclamaban que Cristo volvía, y pensar que Cristo regresaba era una gran noticia para ellos. Pero para el resto, pensar que Cristo regresa es pensar en un Cristo mostrado en Apocalipsis 19 que viene con su espada desenvainada a hacer justicia contra aquellos que lo han aborrecido. Quiero que veamos un punto importante acá. Frecuentemente, muchos de nosotros queremos culpar a nuestros antepasados, a nuestros padres, por vidas pecaminosas que tenemos. Y aunque es cierto que hemos
aprendido pecados de nuestros padres o abuelos o tíos. Cada uno de nosotros es responsable de nuestro pecado. Jóvenes, niños, ustedes van a ver pecados en sus papás. Y si ustedes repiten esos pecados, sus papás no son los culpables, son cada uno de ustedes los culpables ante el Señor de esos pecados. Si sus padres apedrearon profetas y ustedes los apedrean, ustedes van a responder por la pecaminosidad de su corazón. Pero también qué fácil es que nosotros querramos tomar un texto válido, un principio, un mandato válido para justificar cosas en nuestra vida. Dios es amor, entonces solo tengo que tener amor y vivir en sexo ilícito. ¿Es que Dios es amor? Yo soy templo del Espíritu Santo, yo soy la iglesia, entonces no ocupo congregarme. Cristo es mi reposo, que es cierto. Entonces no tengo que guardar el día de reposo. La gracia del Señor cubre todo pecado. Así que puedo vivir abiertamente en pecado. Comenzamos a tomar verdades a nuestra conveniencia para apedrear a Cristo Jesús, para darle muerte constantemente. Pensar en Cristo, teniendo el control del tiempo de redención y de consumación para cada uno de nosotros que por gracia hemos sido llamados, justificados, santificados y glorificados. Es gozo pensar en un Cristo que regresa. Es gozo. Pero para aquel que no se ha rendido al Señor, pensar en un Cristo que llegará un día al tiempo de consumación es terror. Piensen en aquello que más les da terror y es 1,000,000 de veces más. Llegará un momento donde Cristo tomará el silbato y dirá: se acabó el tiempo. Y no será glorioso, será hermoso. Si usted quiere ver y está ansioso esperando ese tiempo, venga a Cristo. Espere ese momento con gozo, con placer, porque si no lo estará esperando con terror. Oremos. Señor Dios, qué bello es pensar y recordar que no depende de nuestros tiempos, ni de la habilidad o incapacidad de alguien, sino de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Ayúdanos a vivir con esta verdad siempre, para que nos dé gozo y fortaleza cada día. Y si hay alguien acá que aún no te conoce, Señor, permite que pueda entender cuánto necesita de Cristo y venir a Él. Porque todo el que viene a Cristo no es echado afuera. En nombre de Jesús. Amén.